terminar esta semana, porque siempre los viernes hacemos el resumen de la semana, Así es. pero nos hace terminar la semana con el debate puesto en la violencia en los estadios, el foco puesto en la violencia en los estadios, y no solamente eso, en la seguridad también, en los accesos y hasta en la propia cancha, porque la situación que se vivió ayer es realmente gravísima. Vamos por parte para entender qué fue lo que pasó. Vamos por parte. Ayer, en la previa del partido de Colo-Colo con Fortaleza, que en el Estadio Monumental, ¿cierto?, en Macul, se produjo un reventón. Es decir, que personas ejercieron presión, corrieron para intentar ingresar de manera ilegal al recinto, intentando saltarse un muro. Y esto hizo que Carabineros de Control de Orden Público interviniera para dispersar a los manifestantes. Y acá está el punto que está siendo investigado por la Fiscalía. Porque se señala que lo que habría ocurrido, y es parte de la investigación, es que un carro lanzaguas habría ejercido tal nivel de presión que una de las vallas papales habría caído sobre dos personas, una mujer de 18 años, un niño de 13 años tan solamente, o sea, realmente terrible, y eso les habría provocado la muerte. O sea, fallecieron estas dos personas. Y es por esa razón que el ministro Luis Cordero señala ayer que estos funcionarios que estaban al mando de este carro lanzaguas están en calidad de imputados y están apartados de sus funciones. Tal cual. Lo que se tiene que establecer primeramente entonces cómo fue la dinámica de los hechos, porque lo que se tiene que determinar es si la reja perimetral que estaba en la zona de Benito Rebolledo, es decir, por la parte sur del Estadio Monumental, por la parte norte, perdón, del Estadio Monumental, se dio bajo la presión de la gente que huyó frente a la acción de la policía que estaba tratando de contrarrestar esta avalancha. Si cayó por la avalancha, si cayó porque la golpeó el carro lanzaguas, o si fue producto de ambas cuestiones. De hecho, la Fiscalía dijo que no se puede descartar ninguna hipótesis. Entonces, están investigando justamente todo eso. ¿Qué fue lo que ocurrió que termina con dos personas fallecidas y que hace que estemos hablando de esta noche tan oscura, ¿cierto? Ahora, los incidentes, Ramón, continuaron en la cancha. Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué no se suspendió el partido inmediatamente? Esa es una de las que ha generado gran debate, ¿cierto? Porque personas que estaban encapuchadas rompieron el acrílico de seguridad para ingresar a la cancha. Se veían personas con una piedra gigante. ¿Cómo se logra llevar ese tipo de artefactos, ¿cierto?, al estadio? Habían también otros con unos palos. De hecho, mira, yo tenía un primo mío que estaba dentro del estadio. ¿Ya? Y dice que cuando ocurre toda esta situación, ellos inmediatamente intentan salir y habían personas que no los querían dejar salir, que nadie se iba porque lo que estaban haciendo era manifestarse por la muerte de estas dos personas, pero la verdad es que en la cancha, más bien, algunos estaban pidiéndole fotos a los jugadores, intentaban sacarles incluso las poleras, o sea, fue una situación bien dramática. Es que se mezcló todo. Se mezcló todo, y la imagen habla por sí sola, la imagen de los jugadores de Fortaleza corriendo al túnel, asustadísimos. De hecho, uno de los jugadores, el volante Lucas Sasha, que es uno de los que habló en Fortaleza, decía que se asustó cuando el vidrio se quebró, que no había ningún policía. Ahí pensé que algo podía pasar, todos los hinchas estaban encapuchados, uno nunca piensa que van a hablar con los jugadores, nosotros corrimos, la escalera estaba oscura, cualquiera se podría haber caído, fueron momentos de mucho susto, o sea, realmente se vivió una situación en la cancha gravísima. Claro, y ahí hay varios puntos referente a si el partido debió haberse suspendido antes de su inicio, no haberse jugado nunca producto de lo que sucedió afuera. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Fluyó la información? ¿Estaban todos los antecedentes, por ejemplo, para el comisario de la Conmebol, que es la persona con mayor autoridad para tomar una decisión como esa, que no es un dirigente ni de Colo-Colo, ni de la NFP, ni nada de aquello? ¿Tenía la información? ¿Le llegó la información de lo que había ocurrido afuera? Por otro lado, si le llegó la información, esa información fue compartida con las autoridades locales, la delegación presidencial, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Estadio Seguro.
hubo llamados antes del partido a través de redes sociales para hacer reventones. ¿Se tomó en consideración aquello? Solamente una anécdota, así como tú cuentas que un familiar tuyo estaba dentro del estadio, mi hijo trató de comprar boleto. ¿Ya? Hubo tal presión para comprar boleto que, por ejemplo, quedó en la lista en el lugar 38.000 para comprar boleto. Mira. Y junto a otros amigos estaban en distintos computadores. El que quedó más cerca quedó en el puesto 8.000. Lo que estoy tratando de decir es que este era como si hubiese sido un gran concierto de un gran artista famoso, en donde se notaba que había una presión enorme de gente que se quedó sin boleto y que quería ir al estadio. Y eso sumado a los llamados que habían en la antesala para hacer estos reventones. Entonces, estaban todos los perímetros de seguridad que se tienen que hacer, 2, 3 o 4, parece que se decían el día de ayer. ¿Fueron suficientes los 4 para aislar a aquellos que no tienen entrada, de los que sí tienen boletos, para ir haciendo el filtro necesario hasta que se llegue a las puertas del Monumental? Todo eso está bajo investigación. Y hay una decisión política ya que se tomó. Claro, y de hecho la respuesta la da el propio ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en esta conferencia, obviamente de emergencia, que hace a las 11:30 de la noche, porque dice, y cito sus palabras: dadas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, las formas en que se adoptaron algunas decisiones, el gobierno aceptó inmediatamente, dice, la renuncia de la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas. Y de hecho, ojo, según el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, que habló también después de esto, fue un poquito más duro en su diagnóstico. Dijo que ayer terminó de confirmarse el fracaso absoluto de la política del plan Estadio Seguro. El señor Valladares. Valladares, exactamente. Y hay otro hecho que hoy día va a tener que también tratar de dilucidarse y que quedó allí planteado, que es la responsabilidad y la visión de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional sobre todo esto, porque emitió un comunicado en donde, junto con lamentar la muerte de los hinchas, rechazar los actos de violencia y todo aquello, entró en un terreno que se transformó en una disputa política y que seguramente hoy día también va a traer consecuencias, cuando señala en ese comunicado que le pide a las autoridades agilizar la ley del registro de hinchas. Claro. Y consultado sobre esto, el ministro Cordero, en el punto de prensa, se mostró muy molesto. Y esto fue lo que dijo. La NFP no puede utilizar el registro de hinchas cada vez que tiene que asumir sus propias responsabilidades. La NFP es una organización de la sociedad civil que debe corresponder y atender a las obligaciones que le corresponde como organizador de espectáculos deportivos y exigirle a su vez a los clubes las obligaciones en materia de seguridad. Me parece, por no decir oportunista, esa declaración. Oportunista. Sí, fue súper duro en sus críticas a la NFP. Me pregunto qué responderán desde la asociación. Asociación que en reiterada oportunidad además ha señalado que no está en crisis el fútbol chileno. Bien complicado lo que ocurre. Ojo, ahora llama la atención, eso sí, algo del punto de prensa, Ramón, del ministro Cordero, que es que no se suspende el superclásico del domingo. Así es. Uno logra entender, ¿cierto?, que son dos partidos distintos. ¿Qué culpa tendría, cierto, lo que se va a jugar el domingo? El tema es, ¿está la seguridad para garantizarle a los hinchas que van a poder llegar con completa seguridad al Estadio Nacional? Lo que sucede es que a lo mejor se entrega como argumento, bueno, el argumento que dio ayer el ministro Cordero fue que en memoria de los hinchas y todo, por respeto de aquello, entonces también el partido hacía la separación entre uno y otro. Claro. Ahora, hay una cuestión también desde el punto de vista de las decisiones que se tomaron anteriormente. Ya este partido solamente con hinchas de Universidad de Chile, no se juega en el Monumental, se juega en el Estadio Nacional. Entonces hay diferencia respecto de ese punto de vista en la previa, pero lo que pasa es que el clima está enrarecido, evidentemente. Entonces no sé si esa decisión será modificada en las próximas horas dependiendo de lo que pueda ocurrir durante lo que pase en el día de hoy, o las presiones que puedan haber para poner ojo respecto de aquello, o de lo contrario redoblar o triplicar las medidas de seguridad para este partido de Colo-Colo, mejor dicho, de Universidad de Chile frente a Colo-Colo en el Estadio Monumental, que se tiene que jugar el domingo a las 4 de la tarde. Sí, porque además hay llamados
a incidentes. Es que ese Es el problema. Entonces, el ministro dijo que van a haber reuniones de coordinación para justamente doblar la seguridad, para evitar que ocurran hechos de este tipo mientras se sigue con la investigación. Pero bueno, vamos a ver. Y otra cosa, Ramón, bien importante, y que no es para menos, y seguramente los hinchas de Colo-Colo que ayer querían ver el partido, les pesa totalmente, porque es que Colo-Colo arriesga ser suspendido de la Copa Libertadores. Esa puede ser la sanción más fuerte que le puede llegar al Club Popular. Recordemos, hay otra cosa también que no puede quedar en el tintero, que también tiene que ser clarificado en el día de hoy. ¿Qué precipitó en definitiva y quién tomó la decisión de que el partido no siguiese adelante? Porque el ministro Cordero dijo en el punto de prensa que fue el delegado presidencial el que tomó la decisión de que el partido no siguiese adelante después de los incidentes, y dice, pese a la opinión en contrario de los organizadores. No entró más en detalle, ni tampoco se le consultó más si estaba hablando del club Colo-Colo, si estaba hablando de la Conmebol, si estaba hablando de la NFP, quien señalaba que el partido podía seguir, porque el árbitro, después de estos incidentes, lo da por interrumpido. Claro. Después se habla de suspendido y finalmente se habla de cancelación. Son todos términos distintos que pueden llevar a sanciones distintas. Porque cuando un partido es interrumpido, quiere decir que superada la contingencia se puede seguir jugando. De hecho, se pensó que el Estadio Monumental se iba a evacuar y se iba a jugar el resto del partido que sin quedaba público todavía. Después se habló de suspensión. Suspensión significaba, bueno, vemos qué pasa. Pero cuando se habla de cancelación, para los colegas que se desempeñan en el ámbito específico del deporte y de las reglas de la Conmebol, entienden que eso significa castigo inmediato. Por lo pronto, que el partido se termina acá, no se sigue jugando, y que el resultado es una sanción deportiva de la pérdida de puntos del local. Y eso sería quizá lo mínimo. Después tendrían que venir las sanciones al estadio. Es que lo más grave es que y la descalificación. Sí, y total, potencial. y lo más grave es que estas personas hayan entrado a la cancha, poniendo en riesgo la seguridad de los jugadores, burlando todas las medidas de seguridad, que es lo básico. Lo básico es que no se puedan meter a la cancha una situación que sin duda va a ser parte, Ramón, del consejo de gabinete que hay hoy a las 8:30 en La Moneda. Sí, hay consejo de gabinete. Probablemente este tema, que es parte también de la crisis de seguridad, pero es un tema que se viene, o sea, es un boomerang. Lo hemos visto, lo hemos escuchado cuántas veces, y siguen ocurriendo situaciones como esta, pero ahora aún más grave, con la muerte de 2 personas que, ¿qué culpa tenían de querer ir a ver a su equipo? Bueno, nos va a dar tema para hablar todo este día, porque esto ocurrió tan tarde anoche que el punto de prensa del ministro Cordero fue a eso de las 11:30 pasada, y después ya no ha habido más declaraciones. Exactamente. ¿Seguimos avanzando? Sigamos. Sí, vamos a hablar, porque yo entiendo que tienes una importante entrevista donde van a hablar de los aranceles. Así es. Porque fue una semana de... tuvo un giro, por decirlo, ya parece teleserie, película. Esto de los aranceles, sabemos que viene Ignacio Briones, ¿no? Ignacio Briones. Ex ministro de Hacienda, que, de hecho, ojo, los ex ministros de Hacienda, los ex presidentes del Banco Central fueron citados por el ministro Marcel ayer. China hoy responde a Estados Unidos con aranceles. Está bueno ese tema. Importante, por supuesto, los efectos. Lo decía el ministro de Hacienda ayer, vamos a seguir un buen tiempo en la incertidumbre. La pregunta ayer también era si es que se mantenía o no el 10% para Chile. La respuesta fue que la interpretación que hace la moneda es que sí, se mantiene el 10% que nos impuso Estados Unidos, y por lo tanto esta es una teleserie que suma y sigue. De hecho, ayer el ministro de Hacienda dijo que se esperan más sorpresas. Bueno, eso va a ser parte de la entrevista entonces con Ignacio Briones. Pero ¿te parece que vayamos a lo último? Y es algo que estábamos esperando, por supuesto, que es el fallo del Tribunal Constitucional, que finalmente confirma la destitución de Isabel Allende como senadora. Lo interesante era saber qué argumentos
tuvo a la vista el tribunal en el voto de mayoría. Exactamente, fue una mayoría absoluta. ¿Por qué era tan importante? Porque no pocos en el Congreso temen que, o temían que a raíz de este fallo, ¿cierto?, se pudiera generar una especie de caja de Pandora que pudiese involucrar a otros parlamentarios que tuvieron, mantienen o en algún minuto, bueno, se especuló bastante, hubo una nota de declining que algunos salieron a aclarar, pero en el fondo si es que tenían o no contratos con el Estado y si podían ser ellos o no llevados al Tribunal Constitucional. De hecho, parlamentarios del Partido Socialista, parlamentarios incluso del Partido Republicano dijeron que estaban evaluando caso a caso de otros parlamentarios. Pero, ¿qué fue lo que dijo el Tribunal Constitucional? Uno de los puntos que quedó zanjado a lo largo del fallo es la responsabilidad personal de Isabel Allende. Que esto, ¿por qué? A raíz de el artículo 60 que establece que cesará del cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, como es cierto el caso de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, del cual ella tenía participación. Y lo que dice el tribunal es que no se pone condiciones, que esta es una prohibición general, es decir, da lo mismo si es que hay un perjuicio fiscal, tampoco admite análisis del caso en particular, si hubo buenas o malas intenciones, como quería señalar la defensa de Isabel Allende diciendo que se actuó de buena fe. No se juzga la moralidad personal de la senadora, sino un acto objetivo. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Otro punto que había puesto la defensa sobre la mesa y que había sido de cierta manera acogido por los dos votos que estaban en contra, ¿cierto?, de su institución. Y es que lo que dice el Tribunal Constitucional respecto a los votantes que la eligieron como senadora, que fue, como lo digo, parte de los alegatos, dice que el fallo no busca invalidar la voluntad popular, sino que garantizar que quienes ejerzan tal función pública lo hagan dentro del marco constitucional. Incluso agrega que con esta sanción se resguarda la democracia. Es bien... bien contundente. Sí, bien contundente lo que dice el tribunal. Bajo el mismo argumento, además, ahondaron en que el incumplimiento de una inhabilidad expresa es una causa legítima de pérdida del mandato popular. Todo esto ocurre en medio de una semana, obviamente, dolorosa para Isabel Allende, donde se despidió del Senado en un discurso en el que, si bien reconoce, ¿cierto, Ramón?, que comete errores, le endosa gran parte de la responsabilidad al gobierno. Claro, esa es la consecuencia política. Y un solo detalle más respecto de los argumentos, porque la defensa, y así lo plantea también la redacción del fallo, planteaba que esto le faltaba una tramitación, claro, y que por lo tanto por eso no podría señalarse de si caía en la inhabilidad, porque faltaba todavía un trámite, incluso que tenía que ser visado por la Contraloría en una segunda parte, etcétera. Por lo tanto, en cuanto a si el cuestionado contrato aún le faltaba tramitación para considerar que provocaba la inhabilidad, el Tribunal Constitucional sostuvo que la causal supone, como decías tú, una conducta objetiva. ¿Cuál es si se celebró un contrato con el Estado? Y allí apunta que, incluso utiliza la definición académica de diccionario de lo que significa celebrar, y lo asimila a suscribir. Claro. Y dijo entonces, eso sí ocurrió, se suscribió y cierra el punto. Por eso, sin condiciones, sin adornos, sin nada, es celebrar. Es una prohibición general, lo que dice el Tribunal Constitucional. Ahora, respondió ayer Isabel Allende a través de un comunicado. Dice que esto responde a una motivación política de la derecha para obstaculizar la transformación de la casa de su padre en un museo público. Dice, siempre actuamos de buena fe, la situación por la que se nos ha hecho pasar no tiene nombre, me pueden destituir por una inadvertencia, jamás por un delito o una intención de perjudicar a mi país. Ahora, la duda es cómo este fallo golpea también al gobierno, porque también pone en tela de juicio los argumentos que dio la moneda frente a este caso. Y, sin duda, aumenta la presión para que hay, no solamente en la oposición, sino que también en una parte del oficialismo, en el Partido Socialista, para que el gobierno saque de su cargo a Francisca Moya, que es jefa jurídica de las Express. Hay harta presión, ¿eh? Hay harta presión, y de hecho esta semana Ramón, desde la oposición, dijeron que incluso estaban evaluando una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por el rol
que él tuvo en las Express es un tema que sin duda se va a seguir tomando los días y también probablemente el Consejo de Gabinete del día de hoy. ¿Alcanzamos a decir algo? Sí, alcanzamos de la carrera presidencial. Sí, porque fue una semana también, es que nos tomó gran parte lo de lo que ocurrió ayer, Por supuesto. pero y claro, y lo amerita. Fue sin duda una semana en que se comenzó a armar de manera ya más, ¿cómo decirlo?, más firme el puzzle de la carrera presidencial. Salió la ministra Jara del Trabajo, renunció el lunes, se hizo este cambio de gabinete y apenas puso un pie afuera de la moneda, se encontró con una controversia, obviamente por la postura del Partido Comunista en materia internacional. Habló de Cuba y eso fue lo que generó la diferencia, ¿cierto?, con los otros candidatos que buscan llegar a la primaria oficialista. Dijo, Cuba tiene un sistema democrático distinto al nuestro, algo que generó muchísima controversia. Ahora, se vienen más definiciones, Ramón. El PPD proclama mañana a Carolina Toá, el PS, y esa es la gran duda. Vamos a ver si es que se define por Carolina Toá o Paulina Bodanovich. Todo indica que será la timonel del PS quien finalmente va a ser proclamada candidata de la colectividad. Mientras en la derecha, y de hecho ayer estuvo Rodolfo Carter acá en Mesa Central. Claro, señalando que hasta hoy día esperaba. Claro. Hay que ver qué pasa con el ultimátum, porque hasta hoy día espera la respuesta de Chile Vamos para ver si va a competir o no en una primaria con Evelyn Matei. Pero ayer RN ya le dijo que no. Sí, le dio un portazo. Él Bien. salió de hecho y dijo que lo más probable es que no haya una primaria y agregó que eso podría significar la derrota de Evelyn Matei. Ahora, en RN no cayó nada bien los dichos de Carter aquí en Mesa Central ayer, Claro. donde dijo que en la izquierda estaba el Festival de Viña y que la derecha tenía a Evelyn Matei a la candidata encerrada tocando piano. No fue muy bien evaluado el tono. Terminó por precipitar las aprensiones que tenía ya RN al respecto, pero esto tiene que hacerse oficial a través de una declaración completa de Chile Vamos, obvio, ¿no? Suponemos que ¿Entiende? sí, claro, sabemos que hay reuniones, constantemente están en reuniones, pero vamos a ver qué pasa. Ahora, lo que se ha dicho, lo que se sabe es que, lo decía de hecho el presidente de Evópoli, que hay dos partidos que están por primarias a todo evento, o sea, la UDI y Evópoli. Pero, claro, si es que no hay acuerdo de renovación nacional, es lógico que no van a haber primaria. Ahora, lo que decían de la UDI es que llamaban a quien quisiera participar de primaria a convencer a Johannes Kaiser y José Antonio Cast. Bueno, así están las cosas entonces. Sí. Lo más importante también de la semana, hoy día un poquito modificado por la contingencia, porque teníamos que abordar también lo ocurrido anoche inevitablemente para darle contexto y usted amanezca sabiendo lo último que está ocurriendo también y que va a ser motivo de conversación durante todo el día, de decisiones, de búsqueda de responsabilidades administrativas, penales y de todo tipo. Bea, que tengas un buen día. Igualmente, buen fin de semana para todos.